Buenas noches, bienvenidos a Agenda Ciudadana. Hoy es 18 de noviembre y en este programa hoy vamos a estar hablando sobre el caso de las empresas harineras Molsa y Ariza, que han sido hace un par de años señaladas por prácticas anticompetitivas, y después de esto han surgido una serie de sentencias e intervenciones de la Superintendencia de Competencia. Para hablar sobre este tema, entre otros, también que vamos a estar abordando en este programa, me acompaña el Superintendente de Competencias, Francisco Díaz. Bienvenido, Francisco. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar con la teleaudiencia de este programa, el cual felicito francamente. Para mí es un placer. Yo quiero contarles, amigos televidentes, que Francisco fue mi profesor hace un par de años en un curso largo que tuvimos y no había tenido la oportunidad de tenerlo aquí en el programa, así que lo recuerdo como profesor y ahora como entrevistado. Para mí es un verdadero placer tenerlo por primera vez, Francisco. Muchas gracias de veras. Bueno, vamos a abordar en este primer bloque, amigo televidente, pues lo que anunciábamos, el tema de este caso de las empresas harineras Molsa y Ariza, que hace un par de años fueron, a través de un estudio que se determinó que estaban implementando prácticas anticompetitivas. Y entonces yo quisiera, para ir conociendo y describiendo cómo ha sido un largo proceso, Francisco, y pues que nos contara un poco cómo ha sido este proceso y en qué momento interviene a través de su gestión en este caso. Ya. Efectivamente, este ha sido un caso de los más largos. Han pasado 6 años, 1 mes y 24 días desde el momento en que la superintendencia impuso su sanción original hasta el momento en que la Sala de lo Constitucional ha declarado la legalidad de las actuaciones de la superintendencia que habían sido cuestionadas ante la Sala de lo Contencioso por una de las empresas. Es de hecho uno de los primeros casos en que la Superintendencia de Competencia emitió una resolución. Esta no fue opinión. Opinión es otro tipo de actuaciones que tiene la Superintendencia de conformidad a su ley, pero no, aquí estamos hablando de una resolución en un proceso sancionador. Lo que se investigó fue que estas empresas habían establecido un acuerdo, entre ellas dos como competidoras, repartiéndose el mercado nacional de harina de trigo. La una se quedaba con el 45%, la otra con el 55%. Entre las pruebas que recabó la superintendencia, aparte de las testimoniales y aparte de otras documentales, encontró cuando se practicó un allanamiento autorizado por un juez de lo civil, encontró agendas de los gerentes, del presidente de una de ellas, con anotaciones manuscritas sobre los cálculos de cuánto se había sobrepasado en esos porcentajes, la una que le correspondía a la otra, y el encaje, digamos, económico de cuánto debía la una reconocerle a la otra, porque se había variado en ese reparto de mercado, a razón de $5 por quintal. Se encontró también archivos electrónicos en las computadoras de estos mismos miembros de directiva de la empresa, de ejecutivos de la empresa, los cálculos exactamente mensuales de un año completo del año anterior. O sea, bastante información. La documentación, la prueba documental absolutamente contundente. Solo para ir entendiendo un poco, ¿esta investigación se inició a partir de una denuncia de que intervenga o de oficio? ¿Cómo funciona en estos casos la superintendencia? Las acciones de investigación sancionadora pueden ser iniciadas de oficio, cuando la superintendencia por alguna razón se informa de una situación, o cuando hay una denuncia que se presenta o un aviso explícito en donde se diga, mire, esto y esto y esto está pasando. Así fue como arrancó esta y se estableció, como le digo, con ese tipo de prueba con toda contundencia. Y ya existe, digamos, en términos de, para determinar por cuántos años fue que se intervino este tipo de acuerdo entre las dos empresas. Muy buena pregunta esa. De hecho, se investigó el periodo que va de 2003 a 2008.
Sin embargo, solamente se sancionó por el periodo 2006-2008, por una sencilla razón. Antes de 2006 no existía ley de competencia, entonces no se le podía exigir a la gente que cumpliera con normas que no tenían todavía vigencia. Lo cual no significa que a lo mejor ya existía la práctica. Exactamente, exactamente. De hecho, se comprobó pues por los archivos que venía de tiempo atrás, efectivamente. Ahora sí. ¿Perdón? No, que ahora sí seguimos es que lo corté del proceso en el que estaba tratando de explicar cómo ha sido cada una de las intervenciones de las salas. Sí, frente a esa sanción, que era por una parte multas cuantiosas de 1.900.000 para una empresa y de 2.100.000 para la otra, además de la orden de cesar la práctica y de dejar de comunicarse información entre las dos empresas, ambas empresas se fueron a la sala de lo contencioso administrativo, recurrieron de la resolución del Consejo Directivo, lo hicieron por separado. Olvidemos el caso Ariza porque ese está todavía en la sala de lo contencioso. En el caso Molsa sí hubo una resolución que estableció la sala de lo contencioso, en la cual dijo, miren, esta sentencia se basa en una prueba que ha sido recogida de forma irregular. Y la irregularidad consiste en que el juez de lo civil, en su resolución, cuando autorizó que se procediera al allanamiento, no dijo qué objetos debían buscarse en esa y tomarse en ese allanamiento. Y además, dijo la sala de lo contencioso, tendría que haber aplicado el Código de Procedimientos Penales. Bueno, esas fueron las razones por las cuales la sala estimó que la resolución de la superintendencia era ilegal y que entonces eso votaba todo. El Consejo Directivo consideró que aquello no estaba tan sólidamente establecido, digamos, por no decirlo de otra forma, y decidimos presentar un amparo. Esto es muy importante porque hay una corriente administrativa que cuestiona, que discute si las instituciones del Estado están facultadas para ir en acción de amparo. Se admitió la demanda de amparo de la superintendencia, se tardó la sala, no fue de la noche a la mañana, se tardó 2 años, 7 meses en el recurso, pero finalmente emitió una sentencia en la que dice, señores, la superintendencia de competencia actuó con entera legalidad. El juez no estaba obligado a señalar los objetos que se buscaban, porque no se trataba de incautar objetos y nunca se incautaron objetos, que para eso servía ese artículo del Código de Procedimientos Penales, que ya está derogado, además. Y además dijo, la sala de lo contencioso no fundamentó por qué un juez de lo civil, aplicando un procedimiento administrativo, tenía que utilizar o enviar a utilizar el Código de Procedimientos Penales. En consecuencia, dice, la prueba recogida por la superintendencia es legal, es correcta. Las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes, es decir, antes de pronunciar la sentencia contenciosa, y eso significa, en otras palabras, que debe de sentenciar nuevamente. Ahora estamos en esa expectativa. ¿Hay un monto que se estableció de multa en algún momento antes de que las empresas fueran a la sala de contencioso? Sí, la multa que se impuso a Molsa fue de $1.971.000. Se preguntarán algunos espectadores, ¿por qué esa cantidad tan elevada? Bueno, esa cantidad es el 3% de los ingresos que tuvo esa empresa en el periodo que se investigó. De ahí sale. O sea, que es aplicación de un porcentaje que la ley establece o permite. ¿Pero se cobró ese monto? No, qué bueno que lo señala. No se cobró. En realidad no se ha podido hacer nada, porque al mismo momento en que las empresas presentaron los recursos contenciosos administrativos, le pidieron a la sala una medida cautelar, es decir, una suspensión del acto reclamado, que era la resolución de la superintendencia, para que no tuviera efectos y se quedara todo congelado hasta la sentencia de lo contencioso.
Y así ha estado hasta el momento presente. Ahora, con esta nueva resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos de la superintendencia? ¿Hacia dónde va a dirigir las acciones? Le respondo, Alicia, pero quiero retomar algo que se me ha olvidado decir en otras ocasiones. Sí. Yo quiero señalar el mérito que ha tenido la superintendencia en las personas de quienes eran miembros del Consejo Directivo, quien era superintendenta y quienes realizaron esta investigación, que fue en el año 2008, y que realmente son administraciones anteriores. Y esto lo aclaro porque alguna gente atribuye el mérito y no me gusta saludar con sombrero ajeno. Esta es una victoria, digámoslo así, institucional que acarrea prácticamente toda la existencia de la superintendencia. Ahora, volviendo a su pregunta, ¿en qué estamos en este momento? En este momento, lo digo claramente, estamos a la expectativa de esa resolución de la Sala de lo Contencioso. Nuestro razonamiento es que si la prueba que se consideró ilegal ha sido establecida como prueba legítima, como prueba legal por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ahora tenga que considerársela. Y si esa prueba era absolutamente contundente, y aquí hay unas láminas en donde se muestran las fotocopias de las agendas, donde se muestran las fotocopias de las pantallas en las computadoras, entonces esperaríamos que la resolución sea confirmando la legalidad de la actuación de la superintendencia y que en consecuencia se puedan aplicar las multas y se puedan aplicar las sanciones. ¿Por cuánto tiempo pueden esperar? Yo no sé si hay un periodo para que emitan un periodo para que emitan una resolución respecto a esto, la Sala de lo Contencioso, o si independientemente del actuar de la Sala de lo Contencioso, la superintendencia puede, con esta otra resolución de la Sala de lo Constitucional, poder activar los mecanismos, ya sea para, por ejemplo, cobrar la multa o seguir investigando, no sé. No. Por el momento hay que esperar una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso, porque en ese estado han quedado las cosas. En el estado de concluido el procedimiento contencioso administrativo, pero no sentenciado. Esa es la situación. Entonces, ahorita hay que esperar esa sentencia de la Sala de lo Contencioso, que si confirma la legalidad de la actuación de la superintendencia, entonces se vuelve ejecutable, digamos, la resolución. Eso significaría el pago de la multa y la obligación del cese de las conductas. Ahora, es una pregunta que sigue precisamente, Francisco, ¿cómo interviene la superintendencia en este caso, por ejemplo, en el caso de que se emita la resolución de la Sala de lo Contencioso, que todo fluya en un periodo más o menos corto de tiempo y entonces quedan el tener que vigilar que no se siga con el uso de esta práctica anticompetitiva? ¿De qué forma interviene en estos casos la superintendencia? Bueno, una vez que se resuelva favorablemente, y partamos de esa hipótesis para no ser negativos, tendríamos que, por una parte, va a estar notificada la empresa y nosotros tendríamos que decirle, mire, está todo satisfecho, está todo cumplido, usted está en la obligación de pagar en un plazo de 8 días. Si no paga, entonces le remitimos a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía haga efectiva el cobro de la multa de manera judicial. Y por supuesto nosotros a partir de ese momento vamos a darle un seguimiento más detenido al comportamiento de estas empresas para ver si la práctica realmente ha cesado o cesa. De hecho, las condiciones del mercado no son las mismas. Ahora hay un tercer productor de harina de trigo y además, hay más de alguna otra marca extranjera que ha entrado. Pero vamos a ver dentro de la participación de mercado de estas dos empresas qué es lo que ha pasado. Ok. Solo para precisar, porque aquello de que al final el que durante los últimos años hayan habido dos empresas que tenían casi el 100% del mercado en las harinas, ¿cómo pudo haber afectado, y tener una idea cómo pudo haber afectado, Francisco, en términos del precio
de la harina, por ejemplo, aquellas personas que usan diario la harina para fines comerciales? Sí, ese es uno de los puntos, digamos, graves y críticos de este tipo de prácticas anticompetitivas. Esto afecta a la economía nacional en cadena, porque la harina de trigo es una materia prima a partir de la cual hay no solo panadería, sino otro tipo también de empresas que dependen de este producto. Entonces, esos son inmediatamente afectados. Pero lo es también el consumidor, porque en la medida que hayan precios más altos en la materia prima, suben los precios del producto final, en este caso el pan. El pan francés. De los datos que se identificaron al momento de la resolución, es que 1.323.000 hogares en El Salvador consumen pan, con preferencia a la tortilla, por ejemplo, y que gastan $4 de cada $100 que invierten en su presupuesto, 4 son en productos derivados de la harina, en pan. Entonces, solo hay que hacer la multiplicación de lo que eso significa para ver el grado de afectación que ha tenido en los consumidores el incremento en los precios de esto. Además, en aquel momento habían 1.539 empresas de panadería, desde las más grandes hasta el panificador que trabaja con su familia, que igualmente se ven afectados. No se hizo en aquel momento una estimación más en detalle de qué significa eso ya en moneda exactamente por cada familia. Y eso se comprende porque en aquel momento todavía no se tenía una experiencia suficiente por parte de la superintendencia, apenas 2 años de existencia tenía, y bueno, se tocó el fondo del asunto, y no estas cuestiones que, sin dejar de ser importantes, no afectan, digamos, a lo sustancial de lo que debía investigarse y de la resolución a dictar. Entonces, ese cálculo no lo tenemos. Pero el dato está súper interesante, Francisco, porque de entrada, por ejemplo, que consumamos, al menos en estos datos y en este periodo donde se recogió esa información, más pan que incluso tortilla, ya te da por lo menos un indicador general de cómo pudo haber afectado. Enormemente. Bueno, vamos a pausa y seguimos con más análisis aquí en Agenda Ciudadana.